El día que enterré a don Tomás, el cielo estaba tan gris que parecía que hasta las nubes guardaban luto. Yo cargué la pala sobre el hombro bueno, el que no me duele cuando cambia el clima, y caminé despacio por el sendero de flores que él y yo habíamos regado juntos durante 15 años. Cada paso me costaba, no solo por la pierna, que siempre me cobra el esfuerzo con punzadas, sino porque sabía que esa sería la última vez que recorrería ese camino sintiendo que alguien me esperaba al final. Don Tomás ya no estaba, y yo, a mis 23 años, volvía a quedarme solo en el mundo. El entierro fue sencillo. Unas cuantas personas del pueblo, las que todavía recordaban que Tomás existía, se acercaron al cementerio con sombreros en la mano y frases cortas. Era buen hombre. Descanse en paz. Dios lo tenga en su gloria. Palabras que se dicen cuando no se sabe qué más decir. Yo no hablé. Me quedé parado junto a la fosa, mirando cómo la tierra caía sobre el ataúd de madera barata, y sentí que algo dentro de mí se iba enterrando también. Tomás no era mi padre de sangre, pero fue el único hombre que me trató como si yo valiera algo. Cuando todo el mundo me miraba con lástima o con fastidio, él me miraba con paciencia. Cuando yo mismo creía que mi vida era un error, él me enseñó que hasta los errores pueden dar flores. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche de la cabaña, esa cabaña vieja que Tomás llamaba el refugio, escuchando el viento bajar por los cerros y pensando en todo lo que él me había dado sin pedirme nada a cambio. Un techo, comida, trabajo, compañía y, sobre todo, una razón para levantarme cada mañana, aunque la pierna me gritara que no lo hiciera. Tomás solía decirme que yo era como el cántaro agrietado que usábamos para regar el sendero. Mira, Samuel, me decía mientras caminábamos juntos bajo el sol, este cántaro tiene una grieta en el costado, pierde agua. Cualquiera diría que no sirve, pero fíjate bien, fíjate en las flores que crecen solo de este lado del camino. Esas flores nacieron porque el cántaro está roto. Tu grieta no es tu defecto, hijo. Tu grieta es tu camino. Yo escuchaba esas palabras y quería creerlas. A veces lo lograba. Otras veces me miraba la pierna torcida, sentía el dolor que nunca se iba del todo, y pensaba que Tomás solo me decía esas cosas para que no me rindiera. Pero él insistía. Cada mañana, sin falta, tomaba el cántaro agrietado y salíamos a regar. Él cargaba el cántaro lleno y yo caminaba a su lado con la cubeta de reserva. El agua se escapaba por la grieta y caía sobre la tierra seca, y con el tiempo, esa tierra se llenó de flores silvestres que nadie más en el pueblo tenía. ¿Ves?, me decía Tomás con su sonrisa tranquila. Lo que parece pérdida muchas veces es siembra. Pero ahora Tomás estaba muerto, y yo tenía que regar el sendero solo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Tomé el cántaro agrietado, lo llené en el pozo y empecé a caminar. El agua se escapaba igual que siempre. Las flores seguían ahí, tercas, coloridas, vivas a pesar del descuido del mundo. Cuando llegué al final del sendero, donde el camino se encuentra con el viejo árbol de ahuehuete que Tomás plantó hace décadas, me detuve. Algo me dijo que debía hacer algo más que regar. Algo me empujó a tomar la pala que había dejado apoyada contra el tronco. Quería plantar una flor nueva, una flor que marcara el lugar donde Tomás y yo nos sentábamos a descansar después de cada caminata. Quería dejar algo que durara. Empecé a cavar. La tierra estaba húmeda por las lluvias de la semana anterior. La pala entraba fácil, pero a los pocos golpes el metal chocó contra algo duro. Pensé que era una piedra. Seguí cavando alrededor, no era piedra. Era metal, oxidado viejo, enterrado a propósito. Aparté la tierra con las manos, sintiendo cómo el corazón me empezaba a latir más rápido, y saqué una caja de lámina. Estaba cerrada con un candado pequeño, pero el óxido había carcomido tanto el metal que bastó un golpe de pala para abrirla. Adentro había papeles, amarillentos, doblados, manchados de humedad. El primero era un pagaré, un documento formal, con sellos y firmas, que decía que don Tomás debía una cantidad enorme de dinero a un hombre llamado Mateo Garza. El nombre me heló la sangre. Todo el pueblo conocía a Mateo Garza. Era el dueño de las tierras ejidales, el que controlaba el agua, el que decidía quién trabajaba y quién no. Era el hombre al que nadie contradecía. El hombre al que mi propio padre
Antes de desaparecer de mi vida, le había trabajado en cosas que nunca me quiso explicar. Pero lo peor no fue el pagaré. Lo peor fue el segundo papel. Era un recorte de periódico. Viejo, quebradizo. De hace 15 años exactos. La foto mostraba una furgoneta escolar destrozada contra un poste de luz en la carretera vieja. El titular decía: Trágico accidente deja varios niños heridos. Y debajo, en letras más pequeñas: el conductor, Tomás Hernández, confesó haber perdido el control del vehículo. Yo conocía ese accidente. Lo conocía porque yo iba en esa furgoneta. Lo conocía porque esa fue la noche en que perdí mi pierna. Lo conocía porque había pasado los últimos 15 años de mi vida, creyendo que el conductor era un desconocido, un borracho, un irresponsable que arruinó mi infancia y desapareció antes de que yo pudiera siquiera verle la cara. Y ahora, arrodillado junto a la tumba simbólica de mi mentor, sosteniendo un pedazo de periódico que temblaba entre mis dedos, descubría que ese conductor tenía nombre, tenía rostro, tenía las mismas manos que me enseñaron a regar flores. Don Tomás, el hombre que me salvó, el hombre que me crió, el hombre que me dijo que mis grietas eran mi camino. Él era el que había causado esas grietas. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo. El sol subió. El viento movió las hojas del ahuehuete. Las flores del sendero se mecieron como si nada hubiera pasado. Pero yo seguía ahí, arrodillado, con el recorte en una mano y el pagaré en la otra, sintiendo que todo lo que había creído durante 15 años se derrumbaba como una casa de adobe en temblor. Quise gritar, quise llorar, quise correr hasta la tumba fresca de Tomás y exigirle una explicación. Pero los muertos no contestan. Los muertos se llevan sus secretos y nos dejan a los vivos cargando el peso de las preguntas. ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué me recogiste? ¿Por qué me cuidaste? ¿Por qué me enseñaste a amar mis grietas si tú fuiste quien me las hizo? Era culpa, era remordimiento, era tu manera de pagar una deuda que nunca ibas a poder saldar. ¿O había algo más? Algo que todavía no entiendo. ¿Algo que enterraste bajo este árbol junto con estos papeles malditos? No tenía respuestas, solo tenía el silencio del cementerio, el olor a tierra mojada, el peso de un cántaro agrietado que de pronto me parecía una burla cruel. Me levanté despacio, guardé los papeles en mi bolsillo y caminé de regreso a la cabaña, con la cabeza llena de ruido. Las flores del sendero seguían ahí, hermosas, inocentes, como si no supieran que habían nacido de una mentira. Y yo, cojeando entre ellas, empecé a entender algo que me dolía más que cualquier hueso roto. A veces la persona que más te quiere es también la que más daño te hizo, y a veces el amor y la traición comparten la misma raíz. Bienvenidos a El Cántaro Roto, Secretos bajo el Sendero. Están escuchando la historia que Samuel Valdés, de 23 años, desde un pueblo mágico, en el Estado de México, envió a nuestro programa. Yo soy Lucía. Lo que acaban de escuchar no es solo el inicio de un misterio, es el derrumbe de una vida entera. Un joven que creía conocer al hombre que lo salvó, acaba de descubrir que ese mismo hombre podría ser el responsable de su mayor tragedia. Si esta historia ya les tocó el corazón, acompáñennos con su comentario, su suscripción, y también pueden enviarnos su propia historia para que sea escuchada aquí. Y ahora, sigamos adelante, porque Samuel tiene mucho más que contarnos. ¿Qué pasó después de ese hallazgo? ¿Quién era realmente don Tomás? ¿Y qué tiene que ver Mateo Garza con todo esto? Para entender lo que significó ese hallazgo, tengo que llevarlos al principio, al verdadero principio, a la noche en que mi vida se partió en dos y yo dejé de ser un niño normal para convertirme en el muchacho cojo del pueblo, el que camina raro, el que da lástima, el que estorba. Yo tenía 8 años. Era noviembre, un noviembre frío de esos que calan hasta los huesos en la sierra. Mi mamá me había mandado a la escuela del pueblo vecino porque la nuestra estaba cerrada por reparaciones. Todos los días me subía a una furgoneta vieja que recogía a los niños de las rancherías. Éramos como 15, apretados en asientos de vinil roto, con las mochilas entre las piernas y el aliento formando nubes de vapor cada vez que hablábamos. A mí me gustaba sentarme junto a la ventana para ver pasar los cerros, los magueyes, las vacas flacas que pastaban en los terrenos baldíos. Era mi momento de paz antes de llegar a una escuela donde nadie me conocía y donde yo no conocía a nadie. Esa noche volvíamos tarde. Había habido un festival en la escuela,
y nos dejaron salir después del horario normal. El camino estaba oscuro, sin luna, sin estrellas, solo los faros de la furgoneta alumbrando el asfalto lleno de baches. Yo iba medio dormido, con la cabeza recargada en el vidrio frío, cuando sentí el primer golpe. Fue como si alguien hubiera sacudido el mundo entero. Después vino el grito del freno, el chirrido del metal, el ruido de vidrios rompiéndose, y luego nada, solo negro, solo silencio. Solo el olor a gasolina mezclado con algo que tardé años en reconocer como sangre. Desperté en un hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi mamá estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio abrir los ojos, no sonrió. Solo me apretó la mano y dijo, «Ya pasó, mijo. Ya pasó». Pero yo sentía que algo estaba mal. Sentía un dolor sordo, pesado, que venía de algún lugar que no podía identificar. Quise moverme, quise sentarme, y entonces miré hacia abajo. Mi pierna izquierda ya no estaba completa. No voy a describir lo que sentí en ese momento, porque no existen palabras suficientes. Solo puedo decir que algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca se volvió a arreglar del todo. Los doctores explicaron que el impacto había destrozado los huesos de tal forma que no pudieron salvar la parte de abajo de la rodilla. Me pusieron una prótesis meses después, una prótesis vieja, incómoda, que con los años fui cambiando por otras igual de incómodas. Aprendí a caminar de nuevo, sí, pero nunca volví a caminar como antes. Nunca volví a correr. Nunca volví a ser el niño que se sentaba junto a la ventana sin preocuparse por nada. Mi mamá intentó cuidarme durante los primeros años, pero ella también estaba rota. Mi papá, Arturo Valdés, había desaparecido poco después del accidente. Unos decían que se había ido al norte a buscar trabajo. Otros susurraban que andaba metido en problemas con gente pesada. Mi mamá nunca me dijo la verdad. Solo lloraba por las noches cuando creía que yo estaba dormido, y durante el día se esforzaba por sonreír, aunque la sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo lo que podía para pagar las medicinas y las consultas, pero el dinero nunca alcanzaba, y el cansancio la fue consumiendo como el agua consume la piedra, gota a gota, hasta que un día ya no pudo más. Yo tenía 11 años cuando mi mamá me dejó en la puerta de una casa que yo no conocía. Era una cabaña vieja, rodeada de terrenos baldíos y un sendero de tierra que bajaba hacia el arroyo. Mi mamá tocó la puerta, esperó. Y cuando un anciano de pelo blanco y manos arrugadas abrió, ella solo dijo, «Don Tomás, ya no puedo. Cuídelo usted. Yo ya no puedo». Y se fue. Así, sin abrazarme, sin despedirse, sin mirar atrás, yo me quedé parado en el umbral, con una bolsa de ropa en la mano y el corazón hecho pedazos, viendo cómo la figura de mi madre se perdía entre los árboles hasta desaparecer. Don Tomás no dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos suyos que parecían ver más allá de lo visible, y después se hizo a un lado para dejarme pasar. La cabaña olía a leña, a tierra húmeda, a algo que con el tiempo aprendí a reconocer como hogar. Había una mesa de madera con 2 sillas, una estufa de leña en la esquina y estantes llenos de libros viejos y herramientas de jardinería. En la pared colgaba un calendario atrasado y una foto descolorida de una mujer joven que nunca me atreví a preguntar quién era. Esa primera noche no dormí. Me quedé sentado en un rincón, abrazando mi bolsa de ropa, esperando que mi mamá regresara. No regresó. Ni esa noche, ni ninguna otra. Años después, supe que se había ido a la capital, que había encontrado trabajo en una fábrica, que había intentado mandarme dinero, pero que el dinero siempre se perdía en el camino. No sé si es verdad. Ya no importa. Lo que importa es que desde esa noche, don Tomás se convirtió en todo lo que yo tenía. Los primeros meses fueron difíciles. Yo no hablaba. No quería comer. No quería salir de la cabaña. La pierna me dolía constantemente y la prótesis me sacaba ampollas que tardaban semanas en sanar. Tomás no me presionaba. Solo me dejaba platos de comida junto a la cama. Me cambiaba las vendas cuando era necesario y a veces se sentaba en silencio a mi lado sin decir nada, solo acompañándome. Fue él quien me enseñó que el silencio también puede ser una forma de cariño. Un día, cuando yo llevaba casi 3 meses sin salir de la cabaña, Tomás entró a mi cuarto con un cántaro de barro en las manos.
Era un cántaro viejo, con una grieta larga que le recorría el costado. «Ven», me dijo, «vamos a regar el sendero». Yo no quería. Le dije que no podía caminar tanto, que me dolía, que para qué iba a servir un cántaro roto que perdía agua. Tomás sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. «Justamente por eso», me dijo. «Ven, y te explico». Salimos juntos. Él cargaba el cántaro lleno y yo cojeaba a su lado, apoyándome en un bastón que él mismo me había tallado. El sendero era largo, polvoriento, lleno de piedras sueltas que hacían difícil el camino. Pero Tomás no tenía prisa. Caminaba despacio, dejando que el agua se escapara por la grieta del cántaro y cayera sobre la tierra. Cuando llegamos al final del sendero, junto al viejo ahuehuete, el cántaro estaba casi vacío. Yo pensé que habíamos fracasado. Pero Tomás me señaló el suelo. Del lado donde había caído el agua, la tierra estaba húmeda, y entre la humedad, pequeños brotes verdes empezaban a asomar. «¿Ves eso, Samuel?», me dijo Tomás. «Esas flores van a crecer porque el cántaro está roto. Si estuviera perfecto, el agua llegaría entera al final del sendero, y estas semillas nunca recibirían ni una gota». «Tu grieta no es tu defecto, hijo. Tu grieta es tu camino. Lo que parece pérdida muchas veces es siembra». No sé si en ese momento entendí del todo lo que Tomás quería decirme, pero algo cambió, algo se movió dentro de mí, y desde ese día, cada mañana, sin falta, salíamos juntos a regar el sendero. El cántaro perdía agua, las flores crecían, y yo, poco a poco, empecé a creer que tal vez mi vida rota también podía dar algo hermoso. Durante 12 años viví con esa creencia. Durante 12 años miré ese cántaro como un símbolo de esperanza. Durante 12 años llamé a don Tomás mi salvador, mi maestro, mi padre, y ahora, sentado en el porche de la cabaña con un recorte de periódico entre las manos, descubría que todo había sido una mentira. El hombre que me enseñó a amar mis grietas era el mismo que me las había causado. El cántaro no era un símbolo de redención, era un recordatorio de culpa, y la metáfora más hermosa de mi vida se convertía, de pronto, en la ironía más cruel. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las estrellas por la ventana, preguntándome si Tomás me había querido de verdad o si todo su cariño había sido una forma de pagar una deuda que jamás podría saldar. Me pregunté si cada abrazo, cada palabra de aliento, cada lección sobre las flores y las grietas había sido sincero o si había sido solo el disfraz de un remordimiento que lo carcomía por dentro. Me pregunté si yo había sido su hijo o su penitencia. Y lo peor de todo es que Tomás ya no estaba para responderme. Se había llevado la verdad a la tumba. Y yo tendría que desenterrarla solo. Andrés, lo que Samuel acaba de contarnos es devastador. Un niño abandonado 2 veces, primero por el accidente que le arrancó parte de su cuerpo, y después por una madre que no pudo más. Y justo cuando encontró refugio en los brazos de don Tomás, descubre que esos mismos brazos podrían haber sido los que causaron su tragedia. La pregunta que ahora nos quema es inevitable. Después de ese hallazgo, después de esa noche sin sueño, ¿qué pasó cuando el verdadero enemigo de Samuel mostró su cara? No tuve tiempo de procesar nada, ni el dolor, ni la rabia, ni las preguntas que me quemaban por dentro, porque 3 días después del entierro de Tomás, el enemigo llegó a mi puerta. Yo estaba en la cocina, intentando calentar un poco de café en la estufa de leña, cuando escuché el ruido de motores. No era un motor cualquiera, eran varios, pesados, de esos que hacen temblar el suelo. Me asomé por la ventana y vi una caravana de camionetas negras subiendo por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. Adelante venía una camioneta más grande que las demás, con vidrios polarizados y rines brillantes que parecían burlarse de la pobreza del paisaje. Detrás venían 2 retroexcavadoras amarillas, esas máquinas enormes que se usan para demoler casas y arrancar árboles de raíz. Salí al porche. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Las camionetas se detuvieron frente a la cabaña, y de la más grande bajó un hombre que yo conocía de vista, pero al que nunca había tenido tan cerca. Mateo Garza, el cacique del pueblo, el dueño de las tierras ejidales, del agua, de las voluntades, el hombre al que todos temían y al que nadie contradecía. Mateo Garza tenía unos 60 años, pero se veía más joven. Usaba botas de piel de avestruz, pantalón de mezclilla planchado y una camisa blanca que parecía recién sacada de la tintorería.
Llevaba un sombrero texano que se quitó al bajar de la camioneta, como si quisiera mostrarme la cara que iba a destruir mi vida. Detrás de él bajaron 4 hombres vestidos de traje, con portafolios negros y caras de abogados acostumbrados a ganar. Mateo caminó hacia mí con la calma de quien sabe que tiene todo el poder. Se detuvo a unos metros del porche, me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un mueble viejo, y sonrió. Era una sonrisa fría, calculada, de esas que no llegan a los ojos. «Tú debes ser Samuel», dijo. El muchacho cojo que Tomás recogió. No respondí. No podía. Tenía la boca seca y las manos me temblaban. «Mira, muchacho», continuó Mateo, «vengo a ahorrarte problemas. Tomás me debía dinero. Mucho dinero. Y esta tierra», señaló con el brazo todo lo que nos rodeaba. «Esta tierra es mía ahora. Tengo los papeles, tengo los sellos, tengo todo en regla. Así que te voy a pedir, de buena manera, que recojas tus cosas y te vayas». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Esta tierra era de don Tomás», dije con una voz que apenas reconocí como mía. Él me la dejó. Él me dijo que el refugio era mi hogar. Mateo soltó una carcajada corta, seca, como un ladrido. «El refugio», repitió con burla. «Qué nombre tan bonito para un pedazo de tierra que no vale ni la mitad de lo que Tomás me debía. Mira, muchacho, yo sé que esto es difícil para ti. Sé que el viejo te contó cuentos bonitos sobre cántaros rotos y flores silvestres. Pero la realidad es otra. La realidad es que Tomás era un mentiroso y un cobarde. Me debía desde hace 15 años y nunca pagó un centavo. Y ahora que está muerto, la deuda pasa a la tierra». Así funcionan las cosas. 15 años. La misma cantidad de tiempo que había pasado desde el accidente. La misma cantidad de tiempo que yo llevaba viviendo con una pierna destrozada. No podía ser coincidencia. «¿Qué tiene que ver la deuda con el accidente?», pregunté sin pensar. La sonrisa de Mateo se congeló por un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo noté. Algo brilló en sus ojos. Algo parecido al miedo, aunque enseguida lo disfrazó con otra carcajada. «¿El accidente? ¿De qué accidente me hablas, muchacho? Aquí el único accidente es que Tomás creyó que podía deberme dinero y morirse sin pagar. Pero eso ya se acabó. Mis abogados tienen todo listo. Esta tierra pasa a mi nombre mañana mismo. Y si no te vas por las buenas», señaló las retroexcavadoras con un gesto despectivo, «estas máquinas van a empezar a trabajar contigo adentro o afuera». A mí me da igual. Los abogados se acercaron y empezaron a mostrarme papeles. Contratos, pagarés, firmas, sellos oficiales. Todo parecía en orden, todo parecía legal, pero había algo que no cuadraba. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué traer retroexcavadoras antes siquiera de que se cumpliera el plazo legal? ¿Por qué Mateo Garza, el hombre más poderoso del pueblo, se molestaba en venir personalmente a expulsar a un muchacho cojo de una cabaña vieja? «Necesito tiempo», dije. «Necesito revisar los papeles con calma». «No hay tiempo», respondió Mateo. «Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, mis máquinas entran y arrasan con todo, incluyendo ese sendero de flores ridículo que tanto te gusta regar». Algo se encendió dentro de mí cuando mencionó el sendero. Una chispa de rabia que no sabía que tenía. «Ese sendero no lo va a tocar nadie», dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Mateo me miró con una mezcla de diversión y desprecio. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Un muchacho que apenas puede caminar? Mira a tu alrededor, Samuel. No tienes dinero, no tienes abogados, no tienes familia, no tienes nada. Eres exactamente lo que siempre fuiste. Un cántaro roto que no sirve para nada». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque fueran nuevas. Yo me las había dicho a mí mismo miles de veces, pero escucharlas en la boca de ese hombre, en ese tono, con esa crueldad calculada, me hizo sentir más pequeño y más solo de lo que me había sentido en años. Mateo se puso el sombrero, dio media vuelta y caminó hacia su camioneta. Antes de subir, se volteó una última vez y me señaló con el dedo. «Mañana al mediodía, muchacho. Ni un minuto más». Las camionetas se fueron. Las retroexcavadoras se quedaron estacionadas al borde del terreno, como bestias amarillas, esperando la orden de atacar. Yo me quedé parado en el porche, con los papeles de los abogados en la mano, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa noche caminé por el pueblo buscando ayuda. Fui a la presidencia municipal, pero estaba cerrada. Fui a la casa del comisariado ejidal,
Pero el hombre que me abrió la puerta me dijo que no podía hacer nada, que Mateo Garza tenía todos los permisos en regla, que mejor me buscara otro lugar donde vivir. Fui a la iglesia, pero el padre me dijo que rezara, que Dios proveería, que tuviera fe. Fui a las casas de los vecinos que conocía, los que alguna vez habían comprado flores de nuestro sendero, los que alguna vez habían recibido ayuda de don Tomás cuando sus cosechas fallaban o sus hijos se enfermaban. Todos me miraron con lástima, todos me dijeron que lo sentían mucho. Nadie me ofreció ayuda. Es que es Mateo Garza, me dijo una señora mientras cerraba su puerta. Nadie se mete con él, nadie. Regresé a la cabaña pasada la medianoche. Estaba agotado, humillado, derrotado. Me senté en el porche y miré las retroexcavadoras que brillaban bajo la luz de la luna como monstruos dormidos. Y entonces hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Lloré. Lloré por Tomás, por mi madre, por mi padre desaparecido, por mi pierna perdida, por todo lo que la vida me había quitado y seguía quitándome. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Cuando amaneció tomé una decisión. No iba a irme. No iba a dejar que Mateo Garza destruyera el único lugar donde alguien me había querido. No iba a permitir que las retroexcavadoras arrancaran el sendero de flores que Tomás y yo habíamos cuidado durante 12 años. Si me iban a quitar todo, al menos iba a pelear, aunque no supiera cómo, aunque estuviera solo, aunque las probabilidades estuvieran completamente en mi contra. Pero antes de pelear, necesitaba entender. Necesitaba saber por qué Mateo Garza tenía tanta prisa por destruir precisamente el sendero. Necesitaba saber qué había pasado hace 15 años entre él y don Tomás. Necesitaba saber la verdad, y para encontrar la verdad, iba a tener que cavar mucho más hondo que la tierra donde encontré la caja de metal. El mediodía llegó, las retroexcavadoras rugieron, y yo me paré frente a ellas con los brazos abiertos, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero sabiendo también que a veces la locura es la única opción que les queda a los que no tienen nada. Lo que Samuel acaba de describir es la imagen perfecta de la injusticia. Un joven solo, sin recursos, sin aliados, enfrentándose a un poder que parece invencible. Mateo Garza no solo quería la tierra, quería borrar algo, algo que estaba en ese sendero, algo que lo conectaba con el accidente de hace 15 años. La pregunta que nos queda es esta. ¿Cómo logró Samuel detener las máquinas? ¿Y quién apareció en su vida para ofrecerle la primera pista de esperanza? Las retroexcavadoras no me pasaron por encima, no porque Mateo Garza tuviera compasión, sino porque alguien del pueblo llamó a la policía municipal y el escándalo habría sido demasiado grande. Un muchacho cojo aplastado por las máquinas del cacique en plena luz del día. Ni siquiera Mateo podía permitirse esa imagen. Así que las máquinas se detuvieron a medio metro de donde yo estaba parado, temblando de miedo pero sin moverme, y Mateo bajó de su camioneta con la cara roja de furia. «Esto no se va a quedar así», me dijo apuntándome con el dedo. «Tienes una semana para largarte o para conseguir el dinero que Tomás me debía. Después de eso, no va a haber policía que te salve». Se fue. Las máquinas se fueron. Los curiosos que se habían acercado a mirar también se fueron, y yo me quedé solo en medio del terreno, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Pero no me desmayé. Me arrastré de regreso a la cabaña, me encerré y me derrumbé en el piso de la cocina llorando de alivio y de terror al mismo tiempo. Una semana. Tenía una semana para encontrar respuestas, para conseguir pruebas, para entender qué estaba pasando. Una semana para salvar el único hogar que había conocido. Los primeros 3 días los pasé buscando en los archivos del pueblo. Fui a la presidencia municipal, al registro civil, a la delegación de policía. Busqué cualquier documento relacionado con el accidente de hace 15 años y encontré casi nada. El expediente del accidente existía, sí, pero estaba incompleto. Faltaban páginas enteras. Faltaba el informe médico de los heridos. Faltaba la declaración completa del conductor. Faltaban las fotos de la escena. Era como si alguien hubiera entrado a los archivos y hubiera arrancado todo lo que pudiera servir como evidencia. El secretario del registro civil, un hombre viejo que llevaba décadas en ese puesto, me miró con una mezcla de lástima y miedo cuando le pregunté por los documentos faltantes. «Mira, muchacho», me dijo en voz baja, «hay cosas que es mejor no remover».
Ese accidente pasó hace mucho tiempo. La gente que estuvo involucrada ya no está, o ya no quiere hablar, y hay otras personas, personas poderosas, que prefieren que todo quede enterrado. Si yo fuera tú, me iría del pueblo y empezaría de nuevo en otro lado. Aquí no vas a encontrar lo que buscas. ¿Quién se llevó los documentos?, pregunté. El secretario miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No sé de qué me hablas, dijo. Y me pidió que me fuera. Alguien poderoso. Alguien que quería que el accidente quedara enterrado. No hacía falta ser un genio para saber quién era ese alguien. La cuarta noche, cuando ya estaba perdiendo la esperanza, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí la computadora vieja que Tomás guardaba en un rincón de la cabaña. Era una máquina antigua, lenta, que tardaba minutos en conectarse al internet del pueblo, pero funcionaba. Y yo necesitaba desahogarme con alguien, aunque fuera un extraño al otro lado de una pantalla. Había un canal de videos en internet donde la gente contaba sus historias, historias de injusticia, de dolor, de lucha. Yo había visto algunos de esos videos en noches de insomnio, cuando la pierna me dolía demasiado para dormir y necesitaba escuchar voces que me recordaran que no era el único sufriendo en el mundo. Esa noche decidí grabar mi propio video, no para que nadie lo viera, sino para ordenar mis pensamientos, para escucharme a mí mismo decir en voz alta lo que estaba pasando. Encendí la cámara de la computadora, me senté frente a la pantalla y empecé a hablar. Conté todo: el accidente, mi pierna, mi madre, don Tomás, el cántaro agrietado, el hallazgo de la caja, el pagaré, el recorte de periódico, Mateo Garza, las retroexcavadoras, la semana de plazo, todo. Hablé durante casi una hora, sin pausas, sin editar, dejando que las palabras salieran como el agua sale por la grieta de un cántaro. Cuando terminé, dudé. No sabía si debía subir el video o borrarlo, pero algo me dijo que lo subiera. Algo me dijo que tal vez, en algún lugar del mundo, había alguien que necesitaba escuchar mi historia tanto como yo necesitaba contarla. Así que lo subí con un título simple: El cántaro roto, la verdad que me ocultaron. No esperaba que nadie lo viera, no esperaba respuestas, solo quería sacar el dolor de mi pecho y dejarlo en algún lugar donde no me ahogara. Al día siguiente desperté con una notificación en la computadora. Alguien había dejado un comentario en mi video. El corazón me dio un vuelco. Abrí el comentario esperando encontrar algún insulto, alguna burla, algún desconocido, diciéndome que dejara de quejarme y siguiera adelante con mi vida. Pero no era nada de eso. El comentario decía: yo también estuve en ese choque. Yo también perdí algo esa noche. Necesito hablar contigo. El nombre del usuario era Clara Violin. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. ¿Alguien más había estado en el accidente? ¿Alguien más había sobrevivido con heridas que todavía cargaba? Busqué el perfil de Clara Violin y encontré una página llena de videos. Eran videos de una mujer joven, de unos 22 o 23 años, tocando el violín en las calles de la Ciudad de México. No hablaba en los videos, solo tocaba melodías tristes, profundas, que parecían contar historias sin necesidad de palabras. En la descripción de su perfil decía: la música es mi voz, el silencio es mi historia. Le mandé un mensaje privado. Le pregunté quién era, qué recordaba del accidente, por qué había dicho que también había perdido algo esa noche. Esperé su respuesta con el corazón en la garganta. La respuesta llegó horas después. Era un mensaje largo, escrito con cuidado, como si cada palabra hubiera sido pensada muchas veces antes de ser tecleada. Me llamo Clara, Clara Garza. Garza. El apellido me golpeó como un rayo. Sé lo que estás pensando, continuaba el mensaje. Sí, soy familia de Mateo Garza. Soy su sobrina, aunque él prefiere fingir que no existo. Yo iba en esa furgoneta la noche del accidente. Tenía 7 años. El golpe me dejó inconsciente durante 3 días. Cuando desperté, ya no podía hablar. Los doctores dicen que es trauma psicológico, que mi voz está ahí pero mi mente la bloqueó. Llevo 15 años en silencio. El violín es lo único que me permite expresar lo que siento. Seguí leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Vi tu video y sentí que estaba escuchando mi propia historia. Yo también he buscado respuestas durante años. Yo también sé que hay algo que nos ocultaron sobre esa noche. Y yo también creo que mi tío Mateo tiene algo que ver con todo esto.
Si quieres, puedo ir al pueblo. Puedo ayudarte a buscar la verdad. Sola no he podido, pero tal vez juntos tengamos una oportunidad. Leí el mensaje 3 veces, 4 veces, 5 veces. Una sobrina de Mateo Garza, una mujer que había estado en el mismo accidente que yo, una mujer que había perdido su voz la misma noche que yo perdí mi pierna, una mujer que llevaba 15 años buscando las mismas respuestas que yo acababa de empezar a buscar. Le respondí con una sola palabra: ven. 2 días después, Clara llegó al pueblo. Bajó de un autobús viejo con una mochila al hombro y un estuche de violín en la mano. Era más pequeña de lo que imaginaba, delgada, con el pelo negro recogido en una trenza y unos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. No me dijo nada cuando me vio, solo me miró, asintió con la cabeza y me extendió la mano. Yo se la estreché sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente solo. Caminamos juntos hacia la cabaña. Clara miraba todo con una mezcla de curiosidad y dolor, como si el paisaje le trajera recuerdos que había intentado olvidar. Cuando llegamos al sendero de flores, se detuvo. Se quedó mirando las flores silvestres que crecían del lado donde el cántaro derramaba su agua, y algo brilló en sus ojos. Sacó un cuaderno pequeño del bolsillo y escribió una nota que me mostró. Este lugar es hermoso. ¿Por qué quieren destruirlo? Porque esconde algo, le respondí. Algo que Mateo no quiere que nadie encuentre. Clara asintió despacio. Luego escribió otra nota. Entonces vamos a encontrarlo. Qué momento tan poderoso, Samuel. Dos personas marcadas por la misma tragedia, separadas durante 15 años por el silencio y la distancia, reunidas ahora por una búsqueda común. Clara perdió su voz, tú perdiste tu pierna, y ambos perdieron la verdad. Pero hay algo que todavía no entiendo. Clara es sobrina de Mateo Garza, el hombre que quiere destruirte. ¿Cómo supiste que podías confiar en ella? ¿Y qué pasó cuando Mateo se enteró de que su propia sangre estaba ayudando al enemigo? La confianza no llegó de inmediato. Sería mentira decir que cuando vi el apellido Garza en el mensaje de Clara, no sentí miedo. Sería mentira decir que no pasé horas preguntándome si todo era una trampa, si Mateo había mandado a su sobrina para vigilarme, para sacarme información, para encontrar mis puntos débiles y destruirme más fácilmente. Pero había algo en los ojos de Clara que no podía fingirse. Un dolor antiguo, profundo, que reconocí porque yo cargaba el mismo dolor dentro de mí. Los primeros días fueron difíciles. Clara se comunicaba solo por escrito, con notas en su cuaderno o mensajes en su teléfono que me mostraba. A veces tardaba mucho en responder, porque tenía que pensar cada palabra antes de escribirla. A veces se frustraba y golpeaba la mesa con el puño porque las palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Yo aprendí a leer sus silencios, a interpretar sus gestos, a entender que su violín decía más que cualquier conversación. Por las noches, cuando ya no podíamos seguir buscando en los archivos o interrogando a los vecinos, Clara tocaba. Se sentaba en el porche de la cabaña con el violín apoyado en el hombro y dejaba que la música hablara por ella. Eran melodías que yo nunca había escuchado, melodías que parecían venir de un lugar muy hondo, muy oscuro, muy triste. A veces yo cerraba los ojos y sentía que la música me contaba la historia de Clara mejor de lo que cualquier palabra podría hacerlo. El miedo de una niña de 7 años atrapada en una furgoneta destrozada, el silencio que se instaló en su garganta como un candado. Los años de incomprensión, de burlas, de soledad, el rechazo de su propia familia cuando se dieron cuenta de que nunca volvería a hablar. La decisión de irse a la capital y tocar en las calles para sobrevivir. Una noche le pregunté por qué Mateo fingía que ella no existía. Clara tomó su cuaderno y escribió despacio, como si cada letra le costara. Porque le doy vergüenza. Una garza que no puede hablar. Una garza que pide limosna tocando el violín en el metro. Para mi tío, yo soy una mancha en el apellido. Prefiere decir que no tengo familia a admitir que su sobrina es la muda del subterráneo. Leí esas palabras y sentí una rabia que me sorprendió. Rabia contra Mateo. Sí, pero también rabia contra un mundo que trataba a las personas como Clara y como yo, como si fuéramos defectos que había que esconder, cántaros rotos que no servían para nada. Tú no eres una mancha, le dije. Tú eres una sobreviviente. Clara me miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras.
Luego escribió una nota corta y me la mostró. Tú también. Fue en ese momento cuando supe que podía confiar en ella. No porque tuviéramos pruebas de nuestra inocencia mutua, no porque hubiéramos firmado algún pacto o jurado lealtad, sino porque reconocí en Clara lo mismo que Tomás había reconocido en mí hace 12 años. Una grieta que no era defecto, sino camino. Un dolor que no era debilidad, sino fuerza escondida. Dos cántaros rotos que juntos podían regar más flores que cualquier vasija perfecta. Pero la paz duró poco. Al tercer día de la llegada de Clara, Mateo se enteró de que ella estaba en el pueblo, y su reacción fue peor de lo que yo había imaginado. Estábamos en la cocina de la cabaña, revisando unos papeles viejos que habíamos encontrado en el desván, cuando escuchamos el ruido de una camioneta acercándose a toda velocidad. Clara se puso pálida. Yo me asomé por la ventana y vi la camioneta negra de Mateo derrapando en la entrada del terreno. Bajó solo, sin abogados, sin guardaespaldas, pero traía algo en la mano que brillaba bajo el sol de la tarde. Una pistola. No llegó a entrar a la cabaña. Se quedó parado en el patio, gritando con una voz que nunca le había escuchado. Una voz descontrolada, llena de furia y de miedo. «Clara, sé que estás ahí. Sal ahora mismo». Clara temblaba a mi lado. Tomó su cuaderno y escribió con letra temblorosa. «No salgas. Es capaz de cualquier cosa». Pero yo no podía quedarme escondido. No podía dejar que ese hombre viniera a mi casa a amenazarnos con un arma. Salí al porche con las manos levantadas, mostrando que no tenía nada, que no era una amenaza. «Ella no quiere hablar con usted», dije. Mateo me apuntó con la pistola. Sentí el frío del metal aunque estaba a varios metros de distancia. Sentí como mi pierna mala empezaba a temblar, cómo el sudor me bajaba por la espalda, cómo el miedo me apretaba la garganta. «Tú no te metas, cojo de mierda», escupió Mateo. «Este es un asunto de familia. Clara es mi sobrina y va a volver conmigo ahora mismo. No va a andar por ahí ensuciando el nombre de los Garza con un muerto de hambre como tú. Ella es adulta», respondí tratando de mantener la voz firme. «Puede decidir sola dónde quiere estar». Mateo dio un paso hacia adelante. El sol le daba en la cara y pude ver algo que no había visto antes: miedo. Detrás de toda esa rabia, detrás de toda esa violencia, había miedo. Mateo Garza tenía miedo de algo, y ese algo tenía que ver con Clara y conmigo juntos. «Escúchame bien, muchacho», dijo bajando un poco la voz pero sin bajar la pistola. «No sé qué te contó esa loca, pero todo es mentira. Ella perdió la cabeza en el accidente. No solo la voz, inventa cosas, ve fantasmas donde no los hay. Si te conviene vivir, vas a alejarla de aquí y vas a olvidarte de toda esta historia. Porque si no lo haces», levantó la pistola y apuntó directamente a mi pecho. «Te juro por mi madre que te mato. Y a ella también». Creí que iba a disparar. Creí que ese era el final. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Una voz vieja, rasposa, llegó desde el camino que bajaba hacia el arroyo. «Mateo Garza, baja esa arma ahora mismo». Mateo y yo volteamos al mismo tiempo. Caminando despacio por el sendero de flores, apoyada en un bastón de madera, venía una anciana que yo conocía de vista pero con la que nunca había hablado. Doña Alma, la mujer más vieja del pueblo, la que todos decían que estaba loca, que tenía demencia, que hablaba con los muertos y olvidaba a los vivos. Pero en ese momento, doña Alma no parecía loca, parecía peligrosa. «Tú no te metas, vieja», le gritó Mateo. «Esto no es asunto tuyo. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto mío», respondió doña Alma sin detenerse. «Llevo 83 años viendo las porquerías que hace tu familia, y llevo 15 años guardando un secreto que tú crees que ya nadie recuerda». Mateo palideció. La pistola le tembló en la mano. «No sabes de qué hablas», dijo con una voz que ya no sonaba amenazante, sino asustada. Doña Alma llegó hasta donde estábamos y se plantó entre Mateo y yo, como si su cuerpo frágil fuera un escudo. Me miró con unos ojos que parecían ver a través de mí, y luego miró hacia la ventana, donde Clara observaba todo con terror. «Muchacho», me dijo doña Alma sin apartar la vista de Mateo, «tú quieres saber la verdad sobre el accidente, ¿verdad? Quieres saber por qué Tomás confesó algo que no hizo». El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, hasta los pájaros dejaron de cantar. «¿Qué dijo?», pregunté con un hilo de voz. Doña Alma sonrió, una sonrisa triste, cansada, de alguien que ha guardado un peso demasiado tiempo.
Tomás confesó que él manejaba la furgoneta esa noche, firmó papeles, aceptó la culpa, cargó con todo durante 15 años. Pero hay un problema con esa confesión, muchacho. Hizo una pausa. Mateo dio un paso hacia atrás, como si quisiera huir. Tomás no sabía conducir, dijo doña Alma. En toda su vida, ese hombre nunca aprendió a encender un motor. Yo lo sé porque fui yo quien le enseñó a leer cuando era joven, y fui yo quien lo vio rechazar cada oferta de aprender a manejar porque le daban miedo los carros. Así que dime, Mateo Garza, si Tomás no sabía conducir, ¿cómo pudo haber causado ese accidente? El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Mateo me miró a doña Alma, miró hacia la ventana donde Clara seguía observando. Luego bajó la pistola, subió a su camioneta y se fue sin decir una palabra. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, doña Alma se volteó hacia mí, me tomó la mano con sus dedos fríos y arrugados y me dijo algo que cambió todo lo que yo creía saber. Si Tomás no manejaba esa noche, muchacho, entonces alguien más lo hizo, y alguien obligó a Tomás a cargar con la culpa. La pregunta que tienes que hacerte ahora es esta. ¿A quién estaba protegiendo Tomás? ¿Y por qué Mateo Garza tiene tanto miedo de que lo descubras? Doña Alma acaba de soltar una bomba que lo cambia todo. Tomás no sabía conducir. La confesión era falsa. Alguien más estaba detrás del volante esa noche, y Tomás cargó con una culpa que no era suya durante 15 años. La pregunta ahora es inevitable. Si Tomás no causó el accidente, ¿a quién estaba encubriendo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la prisa de Mateo Garza por destruir el sendero de flores? Samuel, cuéntenos, después de esa revelación, ¿qué hicieron tú y Clara para desentrañar la verdad? Esa noche no dormimos. Clara y yo nos quedamos en la cocina de la cabaña con todos los papeles de Tomás esparcidos sobre la mesa, buscando cualquier pista que nos ayudara a entender lo que doña Alma había revelado. Si Tomás no sabía conducir, entonces su confesión era mentira. Y si su confesión era mentira, entonces alguien lo había obligado a mentir. Alguien con suficiente poder para hacer que un hombre inocente cargara con la culpa de un accidente que dejó a varios niños heridos, a mí sin una pierna y a Clara sin voz. Doña Alma se había ido después de soltar la bomba. Ya dije demasiado por hoy, murmuró mientras se alejaba por el sendero. Si quieren saber más, van a tener que ganárselo. Búsquenme cuando tengan algo que mostrarme. Y desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. Clara escribió en su cuaderno. ¿Crees que dice la verdad? No tengo razón para dudar de ella, respondí. ¿Viste cómo reaccionó Mateo? Estaba aterrorizado. Un hombre como él no se asusta por los delirios de una anciana loca. Se asusta porque sabe que ella tiene información que puede destruirlo. Clara asintió despacio y escribió otra nota. Entonces tenemos que encontrar pruebas. Algo que confirme lo que dijo doña Alma. Algo que conecte a mi tío con el accidente. Pasamos horas revisando los papeles de Tomás. Facturas viejas, recibos de semillas, cartas de proveedores de jardinería, notas escritas a mano sobre el cuidado de las plantas. Nada que pareciera relevante. Nada que hablara del accidente o de Mateo Garza. Estaba a punto de rendirme cuando Clara encontró algo escondido entre las páginas de un libro viejo de botánica. Era un cuaderno pequeño, del tamaño de una mano, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. En la primera página, con la letra temblorosa de Tomás, decía: «Para Samuel, cuando esté listo para saber». El corazón me dio un vuelco. Tomás había dejado esto para mí. Había sabido que algún día yo buscaría respuestas y había preparado una guía. Con las manos temblando, empecé a leer. El cuaderno no era un diario convencional, era más bien una colección de pensamientos sueltos, fechas importantes y frases crípticas que parecían acertijos. La primera entrada decía: 15 de noviembre, año del accidente. La noche más larga de mi vida. Firmé lo que me pidieron. No tuve opción. Era mi vida o la del niño. Elegí la del niño. Clara leyó por encima de mi hombro y escribió: «¿El niño eres tú? Tiene que ser», respondí con la voz quebrada. Tomás firmó la confesión para protegerme. Pero, ¿protegerme de qué? ¿De quién? Seguí leyendo. Las siguientes entradas hablaban de los años posteriores al accidente, de cómo Tomás había recibido a mi madre en su puerta, desesperada, pidiéndole que me cuidara.
de cómo él había aceptado sin dudarlo, sabiendo que era lo mínimo que podía hacer, de cómo cada mañana, cuando me veía cojear por el sendero, sentía una culpa que no era suya, pero que había decidido cargar como propia. Una entrada me detuvo en seco. Decía, el sendero de flores no es solo belleza, es memoria, es mapa. Algún día Samuel entenderá que el agua sobre el hierro marca el camino hacia la verdad. Agua sobre hierro, repetí en voz alta. ¿Qué significa eso? Clara tomó el cuaderno y lo examinó con atención. Luego escribió, el cántaro derrama agua, el hierro es metal. ¿Hay algo de metal enterrado bajo el sendero? Me quedé helado. La caja que había encontrado junto al ahuehuete, los papeles, el pagaré, el recorte de periódico. Pero había algo más, algo que no había examinado con cuidado porque estaba demasiado conmocionado por el contenido. La caja misma. Era de metal oxidado, sí, pero debajo del óxido había marcas, números, coordenadas quizás. Salimos corriendo hacia el sendero. Era pasada la medianoche, pero la luna estaba llena y alumbraba el camino con una luz plateada que hacía brillar las flores como si fueran joyas. Llegamos al ahuehuete y yo me arrodillé junto al hoyo donde había encontrado la caja. Busqué entre la tierra hasta que mis dedos tocaron el metal frío. Saqué la caja y la examiné bajo la luz de la linterna de Clara. Ahí estaban, grabados en el fondo de la caja, casi borrados por el óxido, había números. No eran coordenadas, eran distancias. 47 pasos norte, 12 pasos oeste, donde el agua termina. Donde el agua termina, el punto exacto donde el cántaro agrietado dejaba de gotear, el final del sendero de flores. Clara y yo nos miramos. Ella asintió y empezamos a caminar. Conté cada paso en voz alta, siguiendo las instrucciones grabadas en la caja. 47 pasos hacia el norte nos llevaron más allá del sendero conocido, hacia una zona de arbustos que yo nunca había explorado. 12 pasos hacia el oeste nos pusieron frente a un montículo de tierra cubierto de maleza seca. Un montículo que no parecía natural, un montículo que alguien había formado a propósito. Empecé a cavar. Clara me ayudaba apartando la tierra con las manos. Cavamos durante casi una hora, sudando a pesar del frío de la noche, sin hablar, sin detenernos, y entonces mi pala golpeó algo sólido. No era una caja esta vez, era algo mucho más grande. Aparté la tierra con desesperación. Primero apareció metal oxidado, luego vidrio roto, luego el contorno inconfundible de un vehículo. Era una furgoneta, vieja, destrozada, enterrada bajo la tierra durante 15 años, la misma furgoneta que aparecía en el recorte de periódico, la misma furgoneta donde yo había perdido mi pierna y Clara había perdido su voz. Me senté en el borde del hoyo sin poder respirar. Alguien había enterrado la furgoneta del accidente. Alguien había ocultado la evidencia. Alguien no quería que nadie encontrara lo que había dentro de ese vehículo. Clara bajó al hoyo con cuidado y empezó a examinar los restos. Alumbraba con la linterna cada rincón, cada grieta, cada pedazo de metal retorcido. Yo no podía moverme, estaba paralizado por una mezcla de horror y anticipación. Entonces Clara se detuvo. Había encontrado algo en lo que quedaba del asiento del conductor. Subió del hoyo con un objeto en la mano. Era un reloj de pulsera de hombre, con la correa de cuero podrida por el tiempo pero la carátula todavía legible, y en la parte de atrás, grabado en el metal, había unas iniciales y una fecha. A. V. Petnaiste. Clara me mostró el reloj con los ojos llenos de lágrimas. Escribió en su cuaderno con letra temblorosa, A. B. ¿Quién es A. B? Yo conocía esas iniciales. Las había visto en una foto vieja que mi madre guardaba en una caja de zapatos. Las había escuchado susurradas en conversaciones que se callaban cuando yo entraba a la habitación. Las había evitado durante años porque representaban todo lo que yo no quería saber. A. V. Arturo Valdés. Mi padre. El reloj que sostenía Clara en la mano era el reloj de mi padre. El reloj que él llevaba puesto la noche del accidente. El reloj que probaba que no era Tomás quien conducía la furgoneta esa noche. Era mi propio padre. Me derrumbé. No hay otra palabra para describirlo. Caí de rodillas junto al hoyo donde estaba enterrada la furgoneta que había destruido mi vida, sosteniendo el reloj de un hombre que me había abandonado, y entendí de golpe la verdad que Tomás había pasado 15 años ocultándome.
Mi padre era el conductor. Mi padre había causado el accidente. Mi padre había destrozado mi pierna. Había robado la voz de Clara. Había herido a todos esos niños que iban en la furgoneta. Y cuando todo salió mal, había huido como el cobarde que era, dejando que un hombre inocente cargara con su culpa. Tomás no me había mentido para hacerme daño. Tomás me había mentido para protegerme, para que yo no creciera odiando a mi propia sangre, para que yo no supiera que el hombre que me dio la vida era el mismo que me la había arruinado. Clara se arrodilló a mi lado y me abrazó. No dijo nada porque no podía hablar, pero su abrazo dijo todo lo que las palabras no podían. Lloramos juntos en medio de la noche, rodeados de flores que habían crecido sobre una tumba de metal y secretos, mientras la luna seguía brillando con indiferencia sobre un mundo que acababa de romperse en pedazos. Pero había algo que todavía no entendía. Si mi padre era el conductor, ¿por qué Tomás había aceptado la culpa? ¿Qué poder tenía Mateo Garza sobre él para obligarlo a semejante sacrificio? ¿Y Dom sabía que su hijo había pasado 15 años llamando padre a otro hombre? Las respuestas tendrían que esperar. Porque en ese momento, mientras Clara y yo seguíamos arrodillados junto a la furgoneta enterrada, escuchamos el ruido de motores acercándose por el camino, muchos motores, y vi las luces de varias camionetas cortando la oscuridad de la noche. Mateo Garza había descubierto lo que estábamos haciendo y venía a detenernos. Samuel acaba de descubrir algo que ningún hijo debería descubrir. Su propio padre causó el accidente que le destrozó la vida. Y Tomás, el hombre que él creía su verdugo, era en realidad su protector. Pero ahora no hay tiempo para procesar ese dolor, porque Mateo Garza viene con refuerzos, y la evidencia que Samuel y Clara acaban de encontrar está a punto de desaparecer. La pregunta que nos deja sin aliento es esta: ¿lograron escapar con las pruebas? ¿O Mateo llegó a tiempo para enterrar la verdad una vez más? No tuvimos tiempo de escapar con todo. Las camionetas llegaron demasiado rápido, como si Mateo hubiera tenido vigilantes escondidos entre los árboles, esperando el momento exacto para atacar. Clara me jaló del brazo y me obligó a levantarme. Me guardé el reloj de mi padre en el bolsillo del pantalón, agarré el cuaderno de Tomás y corrimos hacia la cabaña mientras las luces de los vehículos nos perseguían como ojos de bestias hambrientas. Entramos por la puerta trasera y la trabamos con todo lo que encontramos: una mesa, sillas, cajas de herramientas. Sabíamos que no aguantaría mucho, pero necesitábamos tiempo. Clara sacó su teléfono y empezó a tomar fotos de todo lo que teníamos: el cuaderno de Tomás, el reloj, los papeles que habíamos encontrado. Si nos quitaban las pruebas físicas, al menos tendríamos los registros digitales. Los golpes en la puerta empezaron casi de inmediato. Voces de hombres gritando que abriéramos, que no había escapatoria, que solo estábamos empeorando las cosas. Reconocí la voz de Mateo entre todas las demás, ronca de furia, ordenando a sus hombres que tiraran la puerta. «Samuel», gritó Mateo desde afuera, «sé lo que encontraste. Entrégamelo ahora y te dejo ir. Si no lo haces, te juro que esta noche termina mal para los dos». Clara me miró con terror en los ojos. Escribió rápidamente en su cuaderno: «¿Qué hacemos?». No tenía respuesta. Estábamos atrapados en una cabaña vieja, sin armas, sin aliados, contra un ejército de matones que obedecían al hombre más poderoso del pueblo. Pensé en Tomás, en todo lo que él había sacrificado para protegerme, y sentí una rabia que me quemaba por dentro. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. No podía permitir que Mateo ganara otra vez. Entonces recordé algo. En el desván de la cabaña, donde Tomás guardaba sus herramientas viejas, había una salida de emergencia, un hueco en el techo que daba a un pequeño balcón escondido entre las ramas de un árbol. Tomás me lo había mostrado años atrás, diciéndome que era su puerta secreta para escapar del mundo cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Le señalé a Clara el techo, y ella entendió de inmediato. Subimos al desván mientras los golpes en la puerta se volvían más violentos. La madera empezaba a crujir. No teníamos más de un minuto. Encontré el hueco en el techo, aparté la tabla que lo cubría y ayudé a Clara a subir primero. Ella se aferró a las ramas del árbol y empezó a bajar con cuidado. Yo la seguí, arrastrando mi pierna mala, sintiendo el dolor que siempre llegaba cuando forzaba demasiado la prótesis. Pero no había tiempo para el dolor, no había tiempo para nada. Cuando mis pies tocaron el suelo,
Escuché el ruido de la puerta de la cabaña rompiéndose. Los hombres de Mateo entraron gritando, buscándonos en cada rincón. Nosotros ya estábamos corriendo hacia el arroyo, escondiéndonos entre los arbustos, avanzando en la oscuridad sin mirar atrás. Corrimos durante lo que pareció una eternidad. Mi pierna gritaba de dolor, pero yo la obligaba a seguir moviéndose. Clara iba adelante, guiándome con gestos, señalando los caminos menos visibles, los senderos que solo alguien que había crecido en estas tierras conocería. Me pregunté cómo sabía tanto sobre el terreno si llevaba años viviendo en la capital. Pero no era momento de preguntas. Finalmente llegamos a una zona de rocas junto al arroyo, un escondite natural formado por piedras grandes que creaban una especie de cueva pequeña. Nos metimos ahí, jadeando, temblando, cubiertos de sudor y tierra. Escuchamos las voces de los hombres de Mateo buscándonos a lo lejos, sus linternas cortando la oscuridad, sus gritos de frustración cuando no nos encontraban. Esperamos en silencio durante horas. Clara tenía la cabeza apoyada en mi hombro, su cuerpo temblando de frío y de miedo. Yo sostenía el reloj de mi padre en la mano, sintiendo el peso de la verdad que representaba. En algún momento, las voces se alejaron, las linternas desaparecieron, el bosque volvió a quedarse en silencio. Cuando amaneció, salimos del escondite con cuidado. El sol apenas empezaba a asomarse por los cerros, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosas que parecían burlarse de la noche que acabábamos de vivir. Caminamos hacia la cabaña temiendo lo peor. Lo peor había llegado. La cabaña estaba destrozada. Los hombres de Mateo habían volcado cada mueble, roto cada ventana, arrancado cada tabla del piso buscando lo que nosotros nos habíamos llevado. Pero eso no era lo más doloroso. Lo más doloroso estaba afuera, en el sendero de flores. Las retroexcavadoras habían trabajado durante la noche. El sendero que Tomás y yo habíamos cuidado durante 12 años ya no existía. Las flores estaban aplastadas bajo montañas de tierra removida. El ahuehuete había sido arrancado de raíz, su tronco centenario tirado de lado como un cadáver gigante. Y en medio de la destrucción, roto en 1000 pedazos, estaba el cántaro agrietado. Caí de rodillas frente a los pedazos del cántaro. No pude evitarlo. Era solo un objeto de barro, sí, pero representaba todo lo que Tomás me había enseñado. Todo lo que yo había creído sobre mí mismo. Todo lo que me había mantenido vivo durante los años más oscuros, y ahora estaba destruido, igual que la cabaña, igual que el sendero, igual que la vida que yo conocía. Clara se arrodilló a mi lado y empezó a recoger los pedazos del cántaro. Los juntaba con cuidado, como si fueran reliquias sagradas, como si pudiera reconstruirlo con suficiente paciencia. Yo la miraba sin poder moverme, sin poder pensar, sin poder sentir nada más que un vacío enorme que me tragaba desde adentro. Entonces Clara hizo algo que no esperaba. Tomó uno de los pedazos más grandes del cántaro, lo volteó y me lo mostró. En la parte interior, oculta bajo capas de barro seco, había algo escrito, letras pequeñas, casi borradas por el tiempo, pero todavía legibles. El agua llega donde debe llegar. La verdad también. Era la letra de Tomás. Había dejado un mensaje escondido en el cántaro mismo, un mensaje que nadie más que nosotros podía encontrar, un mensaje que Mateo y sus hombres, en su prisa por destruir todo, habían pasado por alto. Clara escribió en su cuaderno. Tomás sabía que algún día romperían el cántaro, por eso escondió el mensaje adentro. Sabía que tú lo encontrarías. Miré los pedazos de barro esparcidos en el suelo. Miré las flores aplastadas, el árbol caído, la cabaña destrozada, y entendí algo que Mateo Garza no entendía. Él creía que destruyendo las cosas podía destruir la verdad. Pero la verdad no vive en los objetos. La verdad vive en las personas. Y mientras Clara y yo siguiéramos vivos, mientras tuviéramos el reloj, el cuaderno, las fotos en el teléfono y la memoria de todo lo que habíamos descubierto, la verdad seguía existiendo. Mateo había ganado una batalla. Había destruido mi hogar, mi sendero, mi cántaro, pero no había ganado la guerra, porque ahora yo tenía algo que no tenía antes. Tenía pruebas, tenía una aliada, y tenía una rabia tan grande que ninguna retroexcavadora del mundo podía aplastar. Me levanté del suelo, sacudí el polvo de mis rodillas y miré a Clara con una determinación que no sabía que tenía. Vamos a necesitar ayuda, le dije. No podemos hacer esto solos. Necesitamos al pueblo entero. Clara me miró con sorpresa. Escribió.
El pueblo le tiene miedo a Mateo. Nadie va a ayudarnos. El pueblo le tiene miedo porque cree que está solo, respondí. Pero si ven que hay alguien dispuesto a enfrentarlo, si ven que la verdad está saliendo a la luz, tal vez encuentren el valor que les falta. Tomás me enseñó que un cántaro roto puede hacer florecer un sendero entero. Somos dos cántaros rotos, Clara. Imagina lo que podemos hacer si juntamos nuestras grietas. Clara sonrió por primera vez desde que la conocí. No fue una sonrisa grande ni brillante, fue una sonrisa pequeña, triste, pero real. Luego escribió una sola palabra en su cuaderno y me la mostró. Juntos. Mateo creyó que destruyendo la cabaña, el sendero y el cántaro, destruía también la esperanza de Samuel, pero se equivocó. Porque de las cenizas de esa destrucción nació algo más poderoso, la decisión de pelear. Samuel y Clara ya no buscan solo la verdad, ahora buscan justicia, y para conseguirla van a necesitar algo que parece imposible, convencer a un pueblo aterrorizado de que se levante contra su opresor. La pregunta que nos queda es esta: ¿cómo logra un muchacho cojo y una mujer muda mover los corazones de quienes llevan años agachando la cabeza? Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, más difíciles incluso que los meses después del accidente, cuando tuve que aprender a caminar de nuevo con una pierna que ya no existía, más difíciles que los años de soledad, de burlas, de sentirme un estorbo en un mundo hecho para personas completas. Porque ahora no solo cargaba con mi propio dolor, cargaba con la verdad sobre mi padre, con la destrucción de todo lo que Tomás había construido, y con la responsabilidad de hacer algo que parecía imposible. Clara y yo nos refugiamos en la casa de doña Alma. La anciana nos recibió sin hacer preguntas, nos dio una habitación pequeña con 2 catres viejos y nos alimentó con caldos calientes y tortillas recién hechas. Durante los primeros días apenas hablamos. Yo estaba sumido en un pozo de desesperación tan profundo que no encontraba las palabras para describir lo que sentía. Clara se sentaba a mi lado en silencio, a veces tocando melodías suaves en su violín, a veces simplemente acompañándome con su presencia. Una noche, cuando ya llevábamos casi una semana escondidos, doña Alma entró a nuestra habitación con una caja de madera vieja. Se sentó en una silla frente a nosotros y puso la caja sobre sus rodillas. «Ya es hora de que sepan todo», dijo con esa voz rasposa que parecía venir de otro siglo. «Llevo 15 años guardando esto, esperando el momento correcto. Creo que el momento llegó». Abrió la caja. Adentro había papeles amarillentos, fotografías viejas y algo que me hizo contener la respiración. Una carta sellada con cera roja, dirigida a mí. «Tomás me la dio poco antes de morir», explicó doña Alma. «Me dijo que te la entregara cuando estuvieras listo, cuando hubieras encontrado la furgoneta, cuando supieras la verdad sobre tu padre». Tomé la carta con manos temblorosas. El sello de cera tenía grabado el símbolo de una flor silvestre, la misma flor que crecía en el sendero que Mateo había destruido. Rompí el sello con cuidado y desdoblé el papel. La letra de Tomás era temblorosa, como si hubiera escrito la carta con mucho esfuerzo, quizás en sus últimos días de vida. Empecé a leer en voz alta para que Clara y doña Alma pudieran escuchar. «Mi querido Samuel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para explicarte las cosas cara a cara. Significa que encontraste la furgoneta, el reloj, y probablemente ya sabes que tu padre era el conductor aquella noche. Lo que quizás no sabes es por qué hice lo que hice. ¿Por qué acepté cargar con una culpa que no era mía? ¿Por qué te mentí durante tantos años? Tuve que detenerme». Las lágrimas me nublaban la vista. Clara me tomó la mano y la apretó con fuerza, dándome el valor para continuar. «Tu padre, Arturo, trabajaba para Mateo Garza. Hacía trabajos sucios, transportaba cosas que no debía transportar. Aquella noche, Mateo le ordenó llevar la furgoneta escolar porque necesitaba mover un cargamento sin levantar sospechas. Tu padre estaba borracho, como casi siempre, pero Mateo no le dio opción. Era obedecer o morir. Arturo obedeció, y el accidente pasó. Seguí leyendo, sintiendo cómo cada palabra me partía el corazón en pedazos más pequeños. Cuando Mateo se enteró del accidente, entró en pánico. Había muchos testigos, muchos niños heridos, demasiada atención. Necesitaba un culpable que no lo conectara con sus negocios. Entonces vino a buscarme. Me conocía desde joven. Sabía que yo era un hombre sin familia, sin recursos,
sin nadie que peleara por mí. Me ofreció un trato. Si yo confesaba haber sido el conductor, él me daría dinero para vivir, me dejaría quedarme en la tierra de El Refugio y, sobre todo, me prometió que no te haría daño a ti ni a tu madre. La voz me falló. Clara tuvo que quitarme la carta de las manos y leerla ella misma en silencio, mostrándome las palabras con el dedo para que yo pudiera seguir. Yo sabía que si no aceptaba, Mateo los mataría. A ti, a tu madre, quizás a los otros niños que habían sobrevivido. Ese hombre no tiene límites. Así que acepté. Firmé la confesión. Cargué con la culpa. Y cuando tu madre, destrozada por todo lo que había pasado, te dejó en mi puerta años después, entendí que el destino me estaba dando una oportunidad de reparar algo de todo el daño. No podía devolverte tu pierna. No podía borrar el accidente. Pero podía darte un hogar, un propósito, una razón para seguir adelante. Podía enseñarte que incluso los cántaros rotos pueden dar flores. Clara pasó a la última página de la carta. Las palabras finales de Tomás estaban escritas con una letra aún más temblorosa, como si hubiera tenido que hacer un esfuerzo enorme para terminar. Samuel, no te cuento esto para que odies a tu padre. Arturo era un hombre débil. Sí, un hombre cobarde. Pero también era un hombre atrapado por un monstruo que no le dejaba escapatoria. El verdadero culpable de todo siempre fue Mateo Garza. Él provocó el accidente al obligar a tu padre a conducir borracho. Él enterró la furgoneta para destruir las pruebas. Él me obligó a confesar para proteger sus negocios. Y él ha pasado 15 años disfrutando de su poder mientras los demás cargamos con las consecuencias de sus crímenes. Si encontraste esta carta, significa que estás cerca de la verdad. Pero la verdad sola no basta. Necesitas que la gente la escuche. Necesitas que la gente la crea. Y para eso, necesitas hacer algo que yo nunca me atrevía a hacer. Necesitas hablar. Necesitas contar tu historia. Necesitas mostrarle al mundo lo que Mateo Garza realmente es. No tengas miedo, hijo. Tus grietas son tu camino. Siempre lo fueron. Usa ese dolor que cargas para iluminar la oscuridad. Usa esa rabia que sientes para encender la chispa que despierte a los demás. Y cuando todo termine, cuando la verdad finalmente salga a la luz, espero que puedas perdonarme por mentirte, por no ser lo suficientemente valiente para enfrentar a Mateo cuando todavía podía hacerlo, por dejarte cargar con un peso que nunca debió ser tuyo. Te quiero, Samuel. Siempre te quise. Desde el primer día que entraste a mi casa con esa bolsa de ropa y esos ojos llenos de miedo, supe que eras el hijo que nunca tuve. Cuida el sendero, cuida las flores, y cuando riegues con el cántaro agrietado, recuerda que las grietas no son defectos, son caminos, caminos hacia la luz. Tu padre del corazón, Tomás. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma física. Doña Alma se secaba las lágrimas con un pañuelo viejo. Clara lloraba en silencio, con el papel todavía entre las manos, y yo me quedé mirando la pared sin ver nada, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tomás no había sido mi verdugo, había sido mi salvador. Había sacrificado su nombre, su honor, su libertad, para protegerme de un monstruo que no tenía piedad, y ahora me pedía que hiciera lo que él nunca pudo hacer. Que enfrentara a Mateo Garza, que contara la verdad, que usara mis grietas como caminos hacia la justicia. Doña Alma rompió el silencio con una voz firme que contrastaba con las lágrimas en sus mejillas. «Hay algo más que deben saber», dijo. «Mateo está organizando un evento la próxima semana, una inauguración de su nuevo proyecto de desarrollo. Va a demoler todo el terreno de El Refugio y construir un centro comercial. Van a venir autoridades del gobierno, periodistas, gente importante. Mateo quiere mostrarle al mundo lo moderno y progresista que es». Me volteé a mirarla sin entender a dónde quería llegar. «Ese evento», continuó doña Alma con una sonrisa que parecía peligrosa, «es la oportunidad perfecta. Van a estar los ojos de todos puestos en Mateo. Si alguien tuviera algo que decir, algo que revelar, ese sería el momento». Clara y yo nos miramos. Entendimos al mismo tiempo lo que doña Alma estaba sugiriendo. Una confrontación pública, un desenmascaramiento frente a todos. Un momento en que la verdad no pudiera ser silenciada ni enterrada. Era una locura, era peligroso,
Era probablemente la única oportunidad que tendríamos. ¿Cómo logramos que la gente nos escuche?, pregunté. Nadie va a creerle a un cojo y a una muda contra el hombre más poderoso del pueblo. Clara tomó su cuaderno y escribió algo. Me lo mostró con una sonrisa pequeña pero decidida. No necesitamos que nos crean de inmediato. Solo necesitamos que escuchen. La música atrae a la gente. Yo puedo tocar en la plaza. Cuando se junten, tú hablas. Doña Alma asintió despacio. Y yo tengo la carta original de Tomás, la que dejó en la notaría antes de morir. Una carta sellada, con fecha oficial, que ningún abogado de Mateo puede desestimar. Esa carta es la prueba de que Tomás sabía la verdad y quería que saliera a la luz. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No era una esperanza grande ni brillante. Era una esperanza pequeña, frágil, como una flor que crece entre las grietas del concreto. Pero era suficiente. Entonces tenemos un plan, dije. El día de la inauguración, Clara toca, yo hablo, y doña Alma entrega la carta. Le mostramos al mundo quién es realmente Mateo Garza. Clara asintió. Doña Alma sonrió, y en ese momento, mientras los tres nos mirábamos en esa habitación pequeña y pobre, entendí lo que Tomás había querido decirme todo ese tiempo. Las grietas no son defectos, son caminos, y a veces, los caminos más poderosos son los que se abren cuando todo parece destruido. La carta de Tomás lo cambia todo. Ahora Samuel sabe la verdad completa. Sabe que su mentor sacrificó todo para protegerlo. Sabe que su padre fue víctima y victimario al mismo tiempo. Y sabe que Mateo Garza es el verdadero monstruo detrás de todo el dolor. Pero saber la verdad no es lo mismo que exponerla. El plan está trazado. El día de la inauguración será el momento decisivo. Pero Mateo Garza no es un hombre que se deje sorprender fácilmente. La pregunta que ahora nos quita el sueño es esta. ¿Lograrán Samuel, Clara y doña Alma ejecutar su plan? ¿O Mateo tendrá un último golpe preparado para destruirlos antes de que puedan hablar? El día de la inauguración amaneció con un cielo azul tan limpio que parecía una burla, como si el universo no supiera, o no le importara, que ese día iba a decidirse el destino de muchas vidas. Clara y yo salimos de la casa de doña Alma antes del amanecer, caminando por senderos escondidos para evitar a los hombres de Mateo que todavía patrullaban el pueblo buscándonos. La anciana se quedaría atrás, esperando el momento exacto para aparecer con la carta sellada. Todo dependía del tiempo. Todo dependía de que cada pieza cayera en su lugar exacto. La plaza principal del pueblo estaba irreconocible. Mateo había gastado una fortuna en decoraciones, luces, un escenario enorme con pantallas gigantes y carpas blancas donde se serviría comida y bebida gratis para todos los asistentes. Había banderas con el logo de su empresa de desarrollo, carteles que prometían progreso y modernidad, y un letrero gigante que decía, «El futuro empieza hoy». Me dio náuseas verlo. El futuro que Mateo prometía estaba construido sobre mentiras, sobre huesos enterrados, sobre el silencio de los que habían sufrido para que él pudiera prosperar. La gente del pueblo empezó a llegar temprano. Familias enteras con niños, ancianos que apenas podían caminar, jóvenes que buscaban cualquier distracción de la monotonía de sus vidas. También llegaron personas de afuera, periodistas con cámaras y micrófonos, funcionarios del gobierno con trajes caros y sonrisas falsas, empresarios que querían hacer negocios con el gran Mateo Garza. El cacique había convertido su crimen en espectáculo y todo el mundo había venido a aplaudir. Clara y yo nos escondimos en un callejón cerca de la plaza, observando todo desde las sombras. Ella llevaba su violín en el estuche, acariciándolo de vez en cuando como si fuera un talismán. Yo llevaba el reloj de mi padre en el bolsillo, el cuaderno de Tomás bajo la camisa, y un miedo tan grande que sentía que me iba a ahogar. ¿Estás lista?, le pregunté a Clara. Ella asintió y escribió en su cuaderno. ¿Y tú? No estaba listo. No creía que pudiera estarlo nunca, pero pensé en Tomás, en todo lo que había sacrificado, en las palabras de su carta pidiéndome que hablara, que contara la verdad, que usara mis grietas como caminos, y entendí que el valor no es la ausencia de miedo. El valor es moverse a pesar del miedo, es dar el paso siguiente aunque las piernas tiemblen, es abrir la boca aunque la voz se quiebre. Vamos, dije. Clara salió del callejón y caminó hacia la plaza con una calma que me asombró.
Llegó hasta una esquina donde había espacio suficiente para tocar. Abrió el estuche de su violín y empezó a afinar las cuerdas. La gente a su alrededor la miraba con curiosidad. Algunos la reconocieron como la violinista muda que tocaba en las calles de la capital. Otros simplemente se acercaron atraídos por la imagen de una mujer joven preparándose para hacer música en medio del bullicio. Entonces Clara empezó a tocar. La melodía que salió de su violín no era como ninguna que yo hubiera escuchado antes. Era triste, sí, pero también era poderosa. Era un lamento y un grito de guerra al mismo tiempo. Las notas subían y bajaban como olas, arrastrando a los oyentes hacia un lugar profundo de sus propios corazones. La gente dejó de hablar, dejó de moverse, se quedaron parados, hipnotizados, mirando a esa mujer pequeña que no podía hablar, pero cuya música hablaba más fuerte que cualquier discurso. Yo aproveché el momento para acercarme al escenario. Los guardias de Mateo estaban distraídos, mirando hacia donde Clara tocaba igual que todos los demás. Subí las escaleras laterales del escenario, sintiendo cómo mi pierna protestaba con cada paso, ignorando el dolor porque ya no había tiempo para el dolor. Llegué al centro del escenario, justo cuando la melodía de Clara alcanzaba su punto más alto. Y entonces tomé el micrófono. Mi voz salió amplificada por los altavoces, rebotando en las paredes de los edificios, llegando hasta el último rincón de la plaza. Mi nombre es Samuel Valdés, dije con una voz que no reconocí como mía. Tengo 23 años. Hace 15 años, un accidente me quitó la pierna izquierda y le quitó la voz a la mujer que está tocando el violín allá abajo. Durante todo este tiempo, creí que el responsable de ese accidente era un hombre llamado Tomás Hernández, un hombre que me crió, que me enseñó a vivir con mis grietas, que me mostró que incluso los cántaros rotos pueden dar flores. La gente empezaba a murmurar. Algunos me miraban con confusión, otros con curiei, otros con el ceño fruncido. Los guardias de Mateo se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a moverse hacia el escenario, pero la multitud era demasiado densa. No podían pasar fácilmente. Pero hace unas semanas descubrí la verdad. Continué, alzando la voz. Tomás no era el conductor aquella noche. Tomás ni siquiera sabía manejar. La confesión que firmó era falsa. Fue obligado a cargar con una culpa que no era suya por un hombre que tenía el poder de destruirlo si no obedecía. Un hombre que está aquí hoy, sonriendo, inaugurando un proyecto construido sobre las cenizas de mi hogar, sobre las flores que arrasó con sus máquinas, sobre los secretos que creyó enterrados para siempre. Señalé hacia la carpa principal donde Mateo Garza estaba parado, con la cara pálida como un fantasma. Ese hombre es Mateo Garza, dije. Y vengo a contarles lo que realmente pasó hace 15 años. El caos estalló. Los periodistas empezaron a gritar preguntas. Los funcionarios del gobierno miraban a Mateo con expresiones de shock. La gente del pueblo murmuraba cada vez más fuerte. Los guardias de Mateo finalmente lograron abrirse paso hacia el escenario, pero antes de que pudieran alcanzarme, una voz vieja y rasposa cortó el aire. «Esperen». Todos voltearon. Doña Alma caminaba hacia el escenario apoyada en su bastón, con un sobre grande en la mano. La gente se apartaba para dejarla pasar, algunos por respeto a su edad, otros simplemente porque la autoridad en su voz no admitía desobediencia. «Esta carta», dijo doña Alma levantando el sobre para que todos pudieran verlo, fue dejada en la notaría del pueblo por Tomás Hernández 3 días antes de su muerte. Tiene fecha oficial, sello notarial y firma de testigos. Es la confesión verdadera de un hombre que pasó 15 años guardando un secreto para proteger a un niño inocente. Se hizo un silencio tan profundo que podía escucharse el viento moviendo las banderas de Mateo. En esta carta, continuó doña Alma, Tomás explica cómo Mateo Garza lo obligó a confesar un crimen que no cometió. Explica cómo Mateo ordenó a Arturo Valdés, el padre de Samuel, conducir la furgoneta escolar esa noche aunque estaba borracho, porque necesitaba transportar mercancía ilegal sin levantar sospechas. Explica cómo Mateo enterró la furgoneta original del accidente para destruir las pruebas. Y explica cómo Mateo ha pasado 15 años amenazando, sobornando y silenciando a cualquiera que pudiera revelar la verdad. Doña Alma llegó al escenario y me entregó el sobre. Yo lo abrí con manos temblorosas y saqué la carta. Era la letra de Tomás, la misma letra temblorosa de la carta que me había dejado a mí.
pero esta era más larga, más detallada, con fechas y nombres y lugares específicos. Pueden verificar todo, dije mostrando la carta a las cámaras de los periodistas. Pueden ir a la notaría y comprobar que la carta es auténtica. Pueden buscar en los registros los documentos que faltan del expediente del accidente. Pueden excavar en el terreno del refugio y encontrar los restos de la furgoneta que Mateo intentó destruir hace unas semanas. La verdad está ahí, enterrada bajo las flores que él arrasó, esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarla. Miré a Mateo, el hombre que había aterrorizado al pueblo durante décadas, el hombre que había destruido mi hogar y amenazado mi vida. Estaba parado en medio de la plaza, con la cara descompuesta de pánico. Sus guardias lo rodeaban, pero ya no sabían qué hacer. Los periodistas le gritaban preguntas. Los funcionarios del gobierno se alejaban de él como si tuviera una enfermedad contagiosa, y la gente del pueblo lo miraba con ojos que ya no mostraban miedo, sino algo mucho más peligroso: indignación. Usted me llamó cántaro roto, le dije directamente a Mateo, mi voz amplificada para que todos escucharan. Dijo que no servía para nada, que era un muchacho cojo que apenas podía caminar, pero se equivoca sí. Las grietas no son defectos. Las grietas son caminos, y mi grieta me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta la verdad que usted creyó que podía enterrar para siempre. Clara subió al escenario y se paró a mi lado. Tomó su violín y empezó a tocar de nuevo, una melodía diferente esta vez. No era triste, era triunfante. Era el sonido de 15 años de silencio rompiéndose en 1000 pedazos. Y entonces, desde la multitud, empezaron a surgir voces. Voces de personas que habían callado durante demasiado tiempo. Una mujer gritó que Mateo le había quitado sus tierras con documentos falsos. Un hombre dijo que su hermano había desaparecido después de negarse a trabajar para los Garza. Una anciana lloró contando que su hijo había muerto en circunstancias sospechosas después de amenazar con denunciar los negocios de Mateo. Una voz, luego otra, luego decenas, llenando la plaza con un coro de verdades que habían estado guardadas durante años, esperando el momento de salir. Mateo intentó huir. Sus guardias trataron de abrirle paso hacia una de las camionetas, pero la gente los rodeó. No con violencia, sino con presencia, con cuerpos que se negaban a moverse, con ojos que se negaban a mirar hacia otro lado, con voces que se negaban a callarse. Las sirenas de la policía llegaron minutos después, pero no venían a proteger a Mateo, venían a arrestarlo. Alguien, quizás uno de los periodistas, quizás uno de los funcionarios que decidió salvarse a sí mismo, había llamado a las autoridades estatales, autoridades que no estaban bajo el control del cacique local. Vi cómo esposaban a Mateo Garza en medio de la plaza que él mismo había decorado para su triunfo. Vi cómo lo metían en una patrulla mientras las cámaras grababan cada segundo. Vi cómo el hombre más poderoso del pueblo se convertía, en cuestión de minutos, en el hombre más despreciado. Y sentí, por primera vez en 15 años, que podía respirar. Lo que Samuel acaba de describir es el momento que todos esperábamos. La caída del tirano, la verdad saliendo a la luz. Las voces silenciadas finalmente encontrando el valor para hablar, pero sabemos que las historias no terminan con el arresto del villano. Hay heridas que sanar, perdones que dar, y un futuro que construir sobre los escombros del pasado. Samuel, después de todo lo que pasó en esa plaza, después de ver a Mateo Garza esposado, cuéntenos, ¿qué vino después? ¿Cómo termina esta historia? Los días que siguieron al arresto de Mateo fueron un torbellino. Periodistas de todo el país llegaron al pueblo buscando entrevistas, fotografías, testimonios. La historia del cántaro roto, como empezaron a llamarla, se volvió noticia nacional. Un muchacho cojo y una mujer muda que habían derribado al cacique más poderoso de la región usando nada más que la verdad y un violín. Era el tipo de historia que a la gente le gusta escuchar, el tipo de historia que restaura un poco la fe en que la justicia todavía es posible. Pero yo no me sentía como un héroe, me sentía vacío, agotado, como si hubiera corrido un maratón con una sola pierna y ahora mi cuerpo finalmente me pasara la factura. Durante semanas apenas pude levantarme de la cama. Clara se quedó a mi lado, cuidándome como yo la había cuidado a ella cuando llegó al pueblo. Doña Alma nos visitaba todos los días con comida caliente y noticias sobre el caso. Las autoridades habían encontrado la furgoneta enterrada exactamente
donde nosotros la habíamos descubierto. Los análisis forenses confirmaron que el vehículo había sido ocultado deliberadamente, los registros alterados del accidente fueron restaurados, y una por una, las piezas del rompecabezas que Mateo había creído destruido empezaron a encajar. El juicio duró meses. Yo tuve que testificar varias veces, contando la misma historia una y otra vez frente a jueces, abogados y cámaras de televisión. Cada vez que subía al estrado, sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Cada vez que mencionaba el nombre de mi padre, Arturo Valdés, sentía una punzada de dolor que no sabía cómo manejar, porque la verdad sobre mi padre era complicada. No era un villano completo, pero tampoco era inocente. Era un hombre débil que había tomado decisiones cobardes, y esas decisiones habían destruido vidas, incluyendo la mía. Una noche, cuando el juicio ya estaba por terminar, Clara me encontró sentado en el porche de la casa de doña Alma, mirando las estrellas con el reloj de mi padre en la mano. Se sentó a mi lado y esperó. No escribió nada, no tocó el violín, solo esperó, con esa paciencia infinita que había aprendido de años de silencio. No sé cómo perdonarlo, le dije finalmente. Sé que Tomás quería que lo hiciera. Sé que cargar con este rencor no me hace bien, pero cada vez que miro este reloj, cada vez que pienso en él conduciendo borracho con una furgoneta llena de niños, siento una rabia que me quema por dentro. Clara tomó su cuaderno y escribió despacio, pensando cada palabra antes de plasmarla en el papel. El perdón no es para él, es para ti. No tienes que olvidar lo que hizo. No tienes que fingir que está bien. Solo tienes que soltar el peso para que no te hunda. Tu padre ya pagó su precio. Vivió el resto de su vida sabiendo lo que había hecho, huyendo de su propia culpa, muriendo solo y olvidado. Tú no tienes que cargar con su castigo además del tuyo. Leí sus palabras varias veces. Pensé en Tomás, en todo lo que había sacrificado para que yo no creciera, odiando a mi propia sangre. Pensé en las flores del sendero, en cómo habían crecido de la grieta del cántaro, en cómo la belleza a veces nace del dolor. Y entendí que Clara tenía razón. El perdón no era un regalo para mi padre, era un regalo para mí mismo. Era la decisión de no dejar que su cobardía definiera el resto de mi vida. Esa noche enterré el reloj de mi padre junto al tocón del ahuehuete que Mateo había arrancado. No fue una ceremonia grande, solo Clara, doña Alma y yo, parados en silencio bajo la luz de la luna, mientras yo cavaba un pequeño hoyo y depositaba el reloj en la tierra. Descansa, dije en voz baja. Ya no te necesito para recordar, ya no te necesito para nada. Cuando me levanté, sentí que algo se había aflojado dentro de mí. No era paz completa, quizás nunca lo sería, pero era un comienzo. El veredicto llegó 2 semanas después. Mateo Garza fue declarado culpable de múltiples cargos: fraude, extorsión, obstrucción de la justicia, encubrimiento y complicidad en el accidente que había dejado a varios niños heridos hace 15 años. La sentencia fue de 25 años de prisión. Cuando el juez leyó el veredicto, Mateo se quedó inmóvil, con la cara vacía de expresión, como si no pudiera creer que su imperio de mentiras finalmente se había derrumbado. Yo estaba sentado en la sala del tribunal cuando escuché la sentencia. No sentí alegría, no sentí triunfo, sentí algo más tranquilo, más profundo. Sentí que por fin podía cerrar un capítulo que había estado abierto durante 15 años. Sentí que Tomás, donde quiera que estuviera, podía descansar en paz sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Después del juicio, las cosas empezaron a cambiar en el pueblo. Las tierras que Mateo había robado fueron devueltas a sus dueños originales. Las familias que había extorsionado recibieron compensaciones, y el refugio, el terreno donde Tomás y yo habíamos vivido, fue declarado patrimonio comunitario. Ya no podría ser vendido ni demolido, sería preservado como un espacio público, un jardín para todo el pueblo, un lugar donde las flores pudieran seguir creciendo. Clara y yo supervisamos la reconstrucción, no de la cabaña, que había quedado demasiado dañada, sino del sendero. Plantamos nuevas semillas en la tierra que las retroexcavadoras habían removido. Instalamos un pequeño monumento junto al tocón del ahuehuete, una placa de bronce con las palabras que Tomás había escrito dentro del cántaro. El agua llega donde debe llegar, la verdad también, y conseguimos un cántaro nuevo. Bueno, no exactamente nuevo.
Doña Alma tenía guardado en su casa un cántaro viejo que había pertenecido a su abuela. Tenía una grieta en el costado, casi idéntica a la del cántaro de Tomás. Parece que las grietas son de familia, dijo la anciana con una sonrisa cuando nos lo entregó. Clara y yo lo usamos para regar el sendero por primera vez desde la destrucción. El agua se escapaba por la grieta y caía sobre la tierra recién sembrada. Y aunque todavía no había flores, yo sabía que vendrían. Las flores siempre vienen cuando hay paciencia y agua. Un año después del juicio, el sendero estaba más hermoso que nunca. Las flores silvestres habían vuelto a crecer, más abundantes y coloridas que antes. La gente del pueblo venía a pasear, a sentarse bajo la sombra de los árboles nuevos que habíamos plantado, a dejar flores junto al monumento de Tomás. Los niños corrían entre los arbustos, jugando sin saber la historia de dolor que había precedido a tanta belleza. Y eso estaba bien. La belleza no necesita conocer su origen para existir. Clara decidió quedarse en el pueblo. Abrió una pequeña escuela de música en el centro comunitario, donde enseñaba violín a los niños que querían aprender. Seguía sin hablar, pero había encontrado otras formas de comunicarse. Sus estudiantes aprendieron a leer sus gestos, sus expresiones, las melodías que usaba para explicar conceptos que las palabras no podían capturar. Y poco a poco, el pueblo que una vez la había visto como la sobrina vergonzosa de Mateo Garza, empezó a verla como lo que realmente era: una maestra, una artista, una sobreviviente. Yo me convertí en el jardinero oficial del refugio. No es un trabajo glamoroso, no paga mucho, pero cada mañana, cuando salgo a regar el sendero con el cántaro agrietado, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, continuando el legado de un hombre que me enseñó que las grietas no son defectos, sino caminos. A veces, cuando el sol está bajando y la luz se vuelve dorada, me siento junto al monumento de Tomás y le hablo. Le cuento sobre las flores nuevas que están brotando, sobre los niños que vienen a jugar, sobre Clara y su escuela de música. Le cuento sobre Doña Alma, que sigue tan lúcida y peligrosa como siempre, vigilando el pueblo con esos ojos que no se pierden de nada. Y le cuento sobre mí, sobre cómo estoy aprendiendo a vivir sin rencor, sin miedo, sin la sombra de Mateo Garza, oscureciendo cada día. Gracias, le digo siempre antes de levantarme. Gracias por enseñarme. Gracias por protegerme. Gracias por creer que un cántaro roto podía dar flores. El viento mueve las hojas de los árboles y yo me gusta pensar que es Tomás respondiendo, diciéndome que está orgulloso, diciéndome que todo el dolor valió la pena, diciéndome que siga regando, siga cuidando, siga viviendo, porque eso es lo que hacemos los cántaros rotos. Seguimos adelante, seguimos derramando agua por nuestras grietas, seguimos dando vida a los lugares por donde pasamos. Y cuando alguien nos mira con lástima, cuando alguien dice que no servimos para nada, les mostramos el sendero de flores que dejamos atrás y les decimos la verdad que Tomás me enseñó hace tantos años. Las grietas no son defectos. Las grietas son caminos, y los caminos, si se riegan con paciencia y con amor, siempre terminan llevando a algún lugar hermoso. Gracias, Samuel. Gracias, Clara. Gracias, doña Alma. Y gracias, don Tomás, donde quiera que esté, por enseñarnos una lección que todos necesitamos escuchar. Las grietas no son defectos. Las grietas son caminos. Caminos hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la sanación. Esta historia nos recuerda que no hay poder tan grande que no pueda ser derribado por la verdad, dicha con valentía. Nos recuerda que los que parecen más débiles a veces son los más fuertes. Y nos recuerda que el amor verdadero, el amor que sacrifica, el amor que protege, el amor que enseña, ese amor nunca muere, solo se transforma en flores que siguen creciendo mucho después de que quien las sembró ya no está. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que dejen su comentario contándonos qué parte les llegó más profundo. Regálennos su me gusta para que más personas puedan escuchar la historia del cántaro roto. Suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias que vamos a compartir. Y si ustedes también cargan con una historia que merece ser contada, si tienen grietas que se han convertido en caminos, envíennosla a El Cántaro Roto, Secretos bajo el Sendero, porque todas las historias merecen ser escuchadas. Y a veces, contar nuestra verdad es el primer paso para sanar. Yo soy Lucía. Esto fue El Cántaro Roto.
secretos bajo el sendero. Cuídense mucho, cuiden a los que aman, y no olviden nunca que sus grietas no los definen. Sus grietas los iluminan. Hasta la próxima.